Se acerca el momento de probar el fruto de un hermoso árbol frutal nativo. Bueno, me voy a acercar acá a este hermoso árbol frutal nativo. Hermoso e importante, ¿eh? Árbol frutal nativo. Bueno, van a ver por acá que tenemos al responsable de este video, que es el fruto del guavillú. Recuerdo que la primera vez que probé el fruto del guavillú, hice la comparativa entre dos frutos. Uno que arranqué yo mismo de la planta cuando consideré que era el punto de maduración justa, y otro con un fruto que se había caído. El fruto que se había caído por sí solo de la planta estaba más dulce que el que yo arranqué de la planta, así que considerando eso, el punto ideal de maduración es cuando el fruto se cae por sí mismo de la planta. Teniendo eso en cuenta, es que voy a dejar que el fruto caiga por sí solo. Pero como no quiero correr riesgos que el fruto caiga en un momento que yo no esté al lado de la planta, lo envolví con esta red como para que el fruto siga madurando y caiga por sí solo, pero no haya riesgos que algún bicho se coma este fruto. Así que ahora esperaré a que el fruto caiga por sí solo y luego haré la hermosa prueba de sabor del guavillú. Finalmente, luego de unos días, el fruto del guavillú, una vez que maduró, se desprendió solo del árbol. Así que llegó el día de hacer la linda y merecida prueba de sabor del guavillú. Primero les voy a contar bien de qué se trata el guavillú y luego sí voy a pasar a la prueba de sabor. El guavillú, cuyo nombre científico es Myrciantes pungens, es un árbol frutal nativo, ornamental, medicinal, melífero, de flores perfumadas y que nos regala un fruto comestible. El nombre guavillú se lo han dado los guaraníes y esto en el idioma guaraní significa fruto con vello. Ese nombre se lo han dado debido a la pelusa que recubre a la piel del guavillú, apenas perceptible para la vista. El guavillú se distribuye en áreas subtropicales de América del Sur. Se lo encuentra en Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia. Es un árbol de mediano porte, puede llegar a medir 10 metros de altura. El guavillú no solamente es muy útil para el ser humano, sino también que proporciona alimento a aves, es melífero y además hospeda a la mariposa polibio sangrante. Con las hojas del guavillú se puede preparar una infusión de propiedades diuréticas, digestivas y antidiarreicas. Además, las hojas del guavillú son muy útiles en la huerta, ya que machacadas se pueden usar esparcidas en el suelo de zonas donde abundan las moscas, ya que estas hojas liberan una resina que las ahuyenta. Si me preguntan cuánto demora un guavillú en fructificar por primera vez, les puedo contar mi experiencia. Acá en la huerta, desde semilla, tardó 5 años en fructificar. Y hablando del fruto de guavillú, es consumido fresco, pero además en muy diversos preparados, como dulces, helados, licores y varias preparaciones, tanto dulces como saladas. Bueno, y antes de dar vuelta a la cámara para pasar a probar el guavillú, voy a acercar mi mano, así se dan una idea del tamaño de este fruto nativo. Este es el guavillú. Y para comer el guavillú lo trato como si fuera una uva que no quiero comer su piel. Lo que hago es apretar el fruto del guavillú y por acá va a salir su pulpa, que es lo que quiero comer. Dentro tiene una semilla. Bueno, llegó el momento que más estaba esperando en este video.
Las pruebas de sabor de frutos me encantan. Soy fanático de las pruebas de sabor de frutos. Y en este caso se trata del guavillú, un fruto nativo cultivado acá en nuestra huerta, en Mar del Plata, Argentina. Bueno, voy a pasar a probarlo y luego les voy a describir el sabor de este fruto nativo. Vamos ahí, vamos para adentro. Mmm, mmm, delicia. Mmm, espectacular, el mejor guavillú que he probado en mi vida. Mmm, no he probado mucho guavillú, pero qué delicia, por favor. Me sorprendió, porque he probado pocos frutos. Esta es la segunda vez que fructifica el arbolito. Y este me sorprendió. Súper dulce, exquisito, personalidad. Estoy chupando hasta la semilla. Es una delicia. Bueno, para describir el sabor de esto. Bien, bien dulce. Nada de acidez. Es un fruto dulce. Mmm, terrible, terrible. Me gustaría tener mucho más guavilló acá para probar, seguir comiendo. No podía parar, no podría parar, no podría hablar si tendría más frutos de este frutal nativo. Es bien dulce, podría decir que es una mezcla entre, a ver, como para comparar con algo conocido, porque siempre estas frutas que no son tan conocidas hay que comparar con frutas más conocidas como para que se dé una idea de lo que estuve probando, del sabor que tuve recién. Una mezcla entre arándano, uva y durazno. Más o menos por ahí. Es un sabor original, ¿eh? Tiene sabor a guavillú. Una vez leí, antes de probar el fruto, quería saber más o menos de qué se trataba el sabor del fruto, ya que estaba cultivando la planta y no sabía si iba a ser rico o cómo iba a ser el sabor. Entonces leí que decía uno, simplemente tiene gusto a guavillú. El sabor de la fruta es esa. Al guavillú se lo conoce como el arándano argentino por sus propiedades, pero en cuanto al sabor es diferente. El guavillú tiene mucho más personalidad, es un sabor más fuerte que el arándano y también más dulce que un arándano. Podría comparar el grado de dulzor con el de una uva bien dulce. Y la pulpa tiene una textura muy parecida a la de una uva. La piel del guavillú, si uno la deja secar, luego la puede utilizar en el mate para endulzar y agrega un sabor muy muy rico. Se los recomiendo, no tiren la piel del guavillú, déjenla secar y úsenla en el mate. Bueno, antes de despedirme voy a hacer un resumen final del guavillú. Esta prueba de sabor fue increíble, deliciosa. Me gustaría que mi árbol regale miles de frutos y poder convidarle a todos. Bueno, un sabor bien dulce, una pulpa parecida a la de una uva y el sabor podría describir una mezcla entre uva, arándanos y durazno. Bueno, espero les haya gustado la prueba de sabor del guavillú. Su nombre científico es Myrciantes pungens y es un árbol frutal nativo muy muy completo. Es melífero, medicinal, de fruto exquisito. Bueno, espero les haya gustado este video. Nos veremos seguramente con alguna otra prueba de sabor. Me encantan las pruebas de sabor. Si les gustó el video, pónganle me gusta, aprieten la manito para arriba, suscríbanse al canal, eso nos ayuda a seguir difundiendo esto que hacemos. Y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima. Chau, 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 chau. Chau.